Buenas tardes, buenas Buenas noches a todos los tardes. que nos están escuchando desde el otro lado. Hoy tenemos el placer de presentar a nuestro disertante, el doctor Juan Francisco Recalde Galván. Bienvenidos a este panel del Congreso Americano de Mediación. Yo voy a leer su currículum, que es muy extenso. Voy a tratar de hacerlo de manera rápida para no quitarle tiempo al doctor. El doctor es abogado, escribano de la Universidad Nacional de Asunción, egresado en ambas carreras con honores, promoción 2006, máster en corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, en España, en el año 2009, egresado de la Escuela Judicial en el año 2015 y especialista en inteligencia estratégica, título otorgado por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional del Paraguay. Es funcionario del Ministerio Público desde el 2002 al 2015. Se inició como auxiliar fiscal, secretario fiscal, asistente de la Dirección de Económicos, designado por concurso interno de funcionarios para el programa Umbral entre el 2006 y el 2008, relator fiscal del Gabinete Penal de la Fiscalía General del Estado entre los años 2009 al 2014, director a cargo de la Dirección de Análisis de Información Estratégica del Ministerio Público en el año 2015 y docente e investigador del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público desde el año 2012 al 2015, a cargo de cursos de malla curricular para asistentes fiscales, relatores y agentes fiscales, con más de 300 alumnos formados de tiempo en la institución. Integrante del equipo docente en los primeros años de la implementación de los internos, tanto para relatores como asistentes fiscales. Ex becario de la Fundación Carolina, posgrado en didáctica universitaria por la UNA en el año 2007, participante en cursos, seminarios y talleres nacionales e internacionales con énfasis en derecho penal, procesal penal y referidos a delitos económicos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo organizados por la NNUU, la OEA y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Experto alterno ante el mecanismo de seguimiento e implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción para representar al Paraguay en la cuarta ronda de evaluación que se hizo al país en el año 2012 en Washington, D.C., Estados Unidos. Profesor adjunto de la Cátedra de Técnica de Litigación Penal de la Universidad Nacional de Caaguazú, designado por concurso público de oposiciones desde el año 2015 a la fecha, profesor de posgrado y maestría en distintas universidades como la Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Privada de Guairá, entre otras. Actualmente se desempeña en el cargo de juez penal de garantías número 3 de San Lorenzo en la circunscripción central desde el noviembre del año 2015 hasta la fecha. Disculpen por ahí si me trabé en algún punto, porque era muy largo el currículum del doctor y intenté hacerlo de manera rápida. Así que ahora vamos a escucharlo a él, nos vamos a deleitar con su presentación, así que le doy la palabra al doctor Juan Francisco. Muchas gracias, Laura, muy amable. Bueno, vamos a dar ya inicio entonces a este encuentro que me trae aquí con ustedes. En realidad es todo un honor estar participando en este encuentro latinoamericano que es muy importante para ir evolucionando en esta área tan importante para la sociedad en general, para toda Latinoamérica, que entiendo que abarca este Congreso, ¿verdad? Respecto a la forma de resolución alternativa de conflictos. Bueno, como habrán ya anticipado, el área penal es mi fuerte y vengo a compartir con ustedes todo lo que hace al fuero penal y cómo está afectando positivamente la utilización de esta herramienta de la mediación en un área que es bastante delicada y que muchas veces los abogados, los juristas somos un poco reacios de la intervención, de la resolución alternativa de conflictos, de la mediación. Entonces, muchas veces en el fuero penal, cuando estamos hablando de crímenes, cuando estamos hablando de delitos, muchas veces se tiene un poco más de miedo de que se intervenga en el ámbito de la resolución del conflicto de forma alternativa cuando ya intervino el Estado con la herramienta más pesada que tiene, que es el fuero penal.
Entonces, vamos a hablar un poquitito de todo eso, cómo afecta a nosotros como seres humanos, los riesgos que eso conlleva, también un poco de cómo estos problemas a los que nos lleva a intervenir en el ámbito penal son realmente eh, más fuertes en cuanto a la intervención estatal, cómo el Poder Judicial es reactivo ante este tipo de problemas. ¿Qué soluciones tenemos? No siempre las da el juez, o sea, el juez no tiene todas las soluciones del conflicto, generalmente se da mucho más eh, eh, amigable, digámosle, para las partes cuando esa solución deviene de los propios artífices del proceso. Entonces, eso es muy importante también y no siempre es visto con el mazo, con el martillo con el que interviene la justicia para la resolución de un conflicto que muchas veces no siempre tiene una parte que sale, digamos, conforme con esa solución jurídica una vez que recae una sentencia definitiva. Eh, no siempre se utiliza esta herramienta de mediación, pero desde el año 2008 viene utilizando el Poder Judicial y cada vez más fuerte en diferentes áreas. Y es allí donde estamos teniendo experiencias muy positivas en los hechos punibles de acción penal pública y en un tipo de hechos punibles particular que les voy a comentar más adelante, que hace justamente a experiencias bastante positivas y cómo eso afecta en el fuero de garantías en la República del Paraguay, para que ustedes puedan evaluar también esa experiencia en aquellos lugares o en aquellas áreas donde todavía de por ahí no se utilice esta herramienta del mismo modo, o también compartir y generar esta discusión para que se vayan utilizando también otras experiencias positivas de otros países que puede ser que tengan avances mucho más importantes que lo que tenemos nosotros. Entonces, todos estamos expuestos en este día a día en el cual desde el momento que uno sale a la calle tiene un peligro, un riesgo, sea por la comisión de hechos punibles, sea porque uno está conduciendo en la vía pública y otra persona infringe una regla de tránsito. Entonces, ese aumento de riesgo que hasta cierto punto es permitido, pero justamente el Código Penal de todos los países determina cuáles son las conductas penalmente relevantes a las cuales el Estado debe intervenir con la máxima fuerza, que el Estado debe intervenir de un modo coercitivo y de un modo en el cual llegue un mensaje a la sociedad de que dicha conducta debe ser evitada o debe ser sancionada, o el autor debe tener algún tipo de respuesta estatal que haga, sea que se reeduque socialmente porque tiene que ir a la penitenciaría, o sea que la sociedad eventualmente debe ser protegida en determinados casos también. Entonces, esa exposición se ve mucho más aumentada cuando estamos hablando de problemas de familia, cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, cuando estamos hablando del medio ambiente, cuando estamos hablando del consumo de sustancias estupefacientes. Allí tenemos también muchos factores que hacen que ese peligro se acreciente de un modo mucho mayor y entonces el Estado tenga que intervenir. Eh, Otra adicción que muchas veces no está tan mal vista como lo es la adicción al alcohol, también está causando estragos. Y los problemas de salud mental llegan a extremos tales que obligan al Estado a intervenir en violencia intrafamiliar muchas veces en el ámbito penal, cuando debió haber habido de modo mucho más anterior una intervención, pero en el ámbito de la salud o en el ámbito de la contención, o también muchas veces en el ámbito de la educación, porque esto debe ser
abordado de forma interdisciplinaria. Sin embargo, cuando estamos hablando del foro penal, uno ya ve la faceta mucho más dura de la intervención estatal. Los factores que hacen también, ya como mencioné, la falta de educación, la pobreza genera también mucho más eh, eh, condiciones de vulnerabilidad y exposiciones que hace que la gente también pueda o no tenga una opción para poder recurrir a una conducta adecuada. Entonces, hay factores que afectan bastante. ¿Y cuáles son esos condicionantes que vienen a complementar de modo negativo esa situación que hace que hoy estemos con altos niveles de criminalidad? Y bueno, eh, es sabido por todos que nuestras penitenciarías, nuestras cárceles a nivel, ni siquiera diría a nivel regional, a nivel mundial están saturadas con algunas pocas excepciones. Nuestras cárceles a nivel mundial no dan la respuesta adecuada a la persona para esa reinserción social. Entonces, esta falta de cumplimiento debido de la finalidad de la pena privativa de libertad hace entonces que no se cumpla la finalidad para la cual se aplicó una sanción muchas veces. Es más, llegamos a extremos tales en la República del Paraguay, y imagino que esa debe ser una problemática también a nivel regional, en la que ni siquiera se convierte en una forma de protección a la sociedad, porque de las propias penitenciarías se reciben llamadas con fines extorsivos o llamadas con fines de obtener beneficios patrimoniales indebidos, estafas que se dan ahora mismo porque se hacen llamadas a los efectos ¿cómo es que se dice? A los efectos de solicitar beneficios para ayudar a la gente que tiene ciertos beneficios estatales. Entonces le dicen, bueno, denme sus datos, yo le voy a ayudar, le estamos llamando del ministerio para facilitarle que usted cobre tal beneficio, ¿verdad? Y al entregar en el incauto esos datos, resulta que se convierte en una larga cadena de dolores de cabeza o también de perjuicios patrimoniales, ¿verdad? Entonces, las penitenciarías son condicionantes terribles también que hacen que no sea lo ideal que ningún ser humano, que ningún ciudadano vaya a la cárcel. Por eso se habla de que esa debe ser la última opción del Estado, la privación de la libertad del ciudadano. Tenemos el crimen organizado. Este crimen organizado también afecta de modo muy negativo a todo lo que hace en la intervención estatal. La corrupción. ¿Cuánto estamos discutiendo en todos los países? ¿Cuánto se está luchando contra esa corrupción en diferentes niveles? Y el foro penal no está exento de ello. Ningún área del sector público, también vemos corrupción en el sector privado. Entonces, es realmente muy fuerte la corrupción y eso hace que también afecte en el ámbito penal. Y como si todo esto ya no fuera poco, desde el año 2020 estamos con una pandemia que agravó totalmente la situación. Paró el sistema de justicia. En Paraguay paró, salvo para casos de aplicación de medidas cautelares, por 67 días. Entonces, ¿cómo vino a afectar esta pandemia al fuero penal? Con mora judicial, con recarga de trabajo, con ineficiencia en la investigación. Y eso hace y obliga a la justicia a que se reinvente también, a que busque formas de solución de conflictos. Y por eso es que estamos aquí hablando hoy de la mediación como una herramienta para llegar a un salvataje y tratar de disminuir todos esos conflictos con lo que se topó la justicia y con lo que se va a seguir enfrentando día a día a los efectos de tratar de
llegar de un modo eficiente y oportuno a la sociedad. Entonces, esos condicionantes, esas condicionantes hacen que deba existir un debido proceso donde tiene que darse al ciudadano eh, una solución jurídica. Eso se hace luego de que exista el conflicto. Entonces, evidentemente que, como les había dicho, la justicia es siempre reactiva. Ya hubo el conflicto, ingresa la justicia y la justicia penal es la más fuerte, es la que más afecta al ciudadano cuando interviene. Porque estamos hablando en todas nuestras culturas, por lo menos a nivel latinoamericano, estamos hablando de uno de los bienes más preciados. No tenemos la pena de muerte a nivel latinoamericano, pero sí la pérdida de la libertad. Y el Estado no se puede permitir ligeramente privar de la libertad al ciudadano. Entonces, hay un conflicto, se inicia un proceso y esa solución jurídica debe ser encaminada a reinstaurar la paz social. Y con todos los elementos que le mencioné, no siempre estamos pudiendo llegar a esa, a esa tan anhelada paz social. Entonces, ¿cómo abordar esto? Tenemos por un lado el debido proceso, las garantías, el poder coercitivo que tiene el Estado, pero por otro lado también tenemos cuando hay un conflicto que hay una persona o varias personas afectadas por una determinada conducta. Entonces, no siempre esos conflictos deben ser solucionados por una vía coercitiva. Puede ser solucionado también a través de que se encamine un acuerdo entre las partes. Y de hecho que en el fuero penal existe esa posibilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos saturados. La justicia hoy por hoy, como estamos con los problemas que les mencioné, estamos con un nivel más alto de lo usual de hechos punibles contra los bienes de las personas, contra la familia. Y el juez tiene que hacer de ese filtro porque tenemos en los hechos punibles, dentro del esquema, para explicarme ya mejor dentro de lo que es el sistema procesal penal paraguayo, el que representa a la sociedad cuando se comete un hecho punible es el Ministerio Público, o la Fiscalía también conocida en diferentes lugares. Entonces es la Fiscalía la que normalmente tiene el ejercicio de la acción penal pública de aquellos hechos punibles que tienen mayor relevancia social. Entonces a partir de ahí es el fiscal el que lleva el caso al juez, al tribunal, al órgano judicial. Y por otro lado está la víctima. Y por otro lado está el afectado con su abogado defensor. Entonces, no siempre ese poder coercitivo tiende a llegar a una reinstauración de la paz social, a un acuerdo de las partes, y está saturado. Si el juez no tiene tiempo para poder dedicarse a tratar de buscar esa solución, si el Ministerio Público no tiene tiempo de investigar debidamente y tampoco busca la forma de arribar a una solución del caso. Entonces ahí es donde esa recarga que se tiene por el elevado volumen de casos, entonces se pierde ese contacto con la sociedad, se pierde ese acuerdo con las partes, se pierde esa inmediación que deberían tener. Y siguiendo con eso, entonces desde 1999 en la República del Paraguay nosotros vamos teniendo una suerte de mediación en un departamento de mediación y colocación familiar a través de un proyecto de la Corte Suprema de Justicia. Allí tuvimos nuestra primera experiencia que dio buenos resultados, pero solamente en algunas causas de pequeños contenidos económicos, pero relacionadas a cuestiones de familia y vecindad. Esto ya desde el año 1999. Cuando fuimos avanzando por el año 2000, allí recién se creó un centro de mediación y se le otorgaron muchas más facultades a ese centro de mediación. Sin embargo, esto solo funcionaba en la capital. Entonces, luego en el año 2002, allí, gracias a un gran esfuerzo, se creó la ley 1879
donde se estableció la ley de arbitraje de mediación. Entonces, oficialmente desde el 2002, ya el Paraguay tuvo una herramienta legal por la cual se pudo aplicar esta resolución alternativa de conflictos en todos los procesos. Pero faltaba bajar esa normativa general a los diferentes marcos normativos o los diferentes procesos. Es allí donde en el año 2005 se amplió ya a nivel nacional ese trabajo de la oficina de mediación en el fuero penal inclusive. Y se conoció la posibilidad de conciliar los hechos punibles de acción penal pública y los hechos punibles de acción penal privada. En ese contexto hago un paréntesis y les comento que para el Paraguay, como varias de las naciones, existen hechos punibles de acción penal pública y hechos punibles de acción penal privada. Los de acción penal privada son aquellos donde solamente interviene el afectado. Llega a la justicia a través de una querella autónoma y solicita, pero son para los hechos punibles más leves. Allí, desde la creación del Código Procesal Penal, se prevé un trámite obligatorio de conciliación, de búsqueda de conciliación antes de iniciar formalmente ese juicio. Entonces allí nunca hubo problema en los casos de daño, difamaciones, calumnias, donde efectivamente se derivó a la oficina de mediación desde que se creó esta oficina y no hubo mayormente drama. ¿Dónde es que se tuvo un poco más de miedo de intervenir en los hechos punibles de acción penal pública? Donde sí efectivamente los hechos, estamos hablando de hechos más graves, estamos hablando de bienes jurídicos protegidos con sanciones muy elevadas y es que se vulneran esos derechos. Entonces, a partir de ahí se creó una resolución en el año 2013 donde efectivamente se habló de la posibilidad de mediación en los delitos de acción penal pública. Y en el año 2015, también en el fuero, inclusive en el fuero penal del adolescente. Entonces fueron estableciéndose disposiciones importantes. Y en el Paraguay tenemos varias disposiciones que inclusive de modo anterior dan ese basamento jurídico para que tengamos una intervención dentro del proceso penal que no sea invasivo, que no vulneren los derechos y garantías, no solamente del procesado o del imputado, sino también de la víctima, ¿verdad? Entonces, la Constitución Nacional nos habla de la igualdad en nuestro artículo 47, una igualdad para el acceso a la justicia, una igualdad ante las leyes. Entonces, allí tenemos basamentos muy, muy relevantes para poder entender de que ese acceso a la justicia no solamente le corresponde a la sociedad en general, sino a la propia víctima de poder sentirse resarcida y no tras largas presentaciones de procesos penales y posteriormente civiles y de un peregrinar en el marco de un proceso largo, tedioso y muy costoso muchas veces para las víctimas. Entonces, por eso es muy importante esa igualdad para el acceso a la justicia. El Código Penal exige un esfuerzo de reconciliación, exige un esfuerzo de reparación del daño. Eso en todas las etapas del proceso se puede ver cuando se habla de un criterio de oportunidad, por ejemplo, que es una salida alternativa. Se habla de una reparación del daño. Cuando estamos hablando de un juicio oral y público, donde ya llegan los casos más complejos, los casos más graves, inclusive aunque sea una persona sea responsable, determinada su responsabilidad penal, esa persona debe ser medida su pena de acuerdo a el intento de reparación del daño que inclusive pueda haber luego del juicio o durante el juicio oral y público. Entonces, para nuestro Código Procesal Penal es muy importante la reparación del daño antes, durante y después de iniciado ese proceso penal. También prevé la conciliación que puede darse hasta antes del juicio a los efectos de dar un finiquito a ese proceso penal y
se prevé un procedimiento especial para la reparación del daño. ¿Qué es lo que quiero significar con todo esto? Que es relevante para el sistema penal, que es absolutamente clave la reparación del daño. ¿Y cómo puede ser factible para todos nosotros la reparación del daño si no se oye a, a la, a la otra parte, si no se oye a la víctima, si no se oye las posibilidades de reparación genuinas del imputado, del procesado, si es que existe una posibilidad inclusive, y en un margen les comento, el día de hoy, en una de las audiencias que tuve, hubo uno de los procesados que pidió disculpas a la víctima y una de las víctimas inclusive se sintió tan alegre por haber escuchado las disculpas de su agresor, digámosle, que inclusive era un delito menor, ¿verdad? Pero fue positivo para esa persona porque le trajo una tranquilidad que no tenía hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, es relevante que se pueda escuchar a las partes. Hay un autor que refiere que, en términos generales, se llama Álvaro Márquez Cárdenas, que me pareció muy interesante rescatar para todos, que refiere lo siguiente: en términos generales, la mediación procede para todos los delitos. Lo que ocurre es que la ley da alcances diferentes a la mediación de acuerdo al delito. Esto es la clave para que nosotros podamos comprender y evitar tener ese miedo de aplicar la mediación en los hechos punibles de acción penal pública. Porque muchas veces hablamos de violencia familiar, violencia contra la mujer. No, aquí no puede haber ningún tipo de conciliación. Es más, tenemos nosotros normativamente que es absolutamente inviable la conciliación cuando se están dando medidas medidas de protección en favor de la mujer. Sin embargo, hablar de mediación no necesariamente significa el perdón del delito. Hablar de mediación significa muchas veces la posibilidad para salidas alternativas al proceso sin que se vulnere el debido proceso y sin que signifique necesariamente una extinción del proceso penal o una renuncia al proceso penal. Por eso es muy importante saber esa diferenciación de los alcances que puede tener el acuerdo entre las partes y que ese acuerdo se puede llegar por la vía de la mediación. Esto tiene mucho que ver con la justicia restaurativa, porque justamente no es solamente, a veces se señala erróneamente que está relacionado con el foro penal del adolescente y es donde más se estudia este tipo de finalidades o de herramientas. Sin embargo, esa búsqueda de la responsabilidad del autor, de la restauración de la víctima, de la reintegración del infractor, justamente en el foro penal para los adultos, para los adolescentes, para todos se puede dar si es que se busca sobre la presunción de que el delito causa un perjuicio y de que ese perjuicio debe generar una obligación de reparar ese perjuicio, ese daño. Entonces ahí nosotros podemos ver de que se puede buscar la solución de los conflictos penales y de los conflictos más delicados del foro penal por la vía de la utilización de herramientas de resoluciones alternativas del conflicto, donde reconocemos como parte a la víctima, al ofensor y, por qué no, a la sociedad también a través de, en el caso paraguayo, donde está representado por el fiscal. ¿Cuáles son algunos de los criterios para tener en cuenta para llegar a este tipo de solución de conflictos? Porque quedamos que hay ciertos parámetros. Bueno, cuando existen dos o más partes con una relación permanente que aparentemente se quiera preservar, cuando exista un requerimiento de tratamiento confidencial, que exista una falta de comunicación, la necesidad de atender pautas culturales. En Paraguay tenemos muchos problemas o conflictos en materia indígena. También cuando hay cuestiones técnicas complejas, cuando hay que reducir costos, cuando hay necesidad de una rápida solución, porque si llega la solución muy tarde, a lo mejor ya no es
pertinente, cuáles son algunos criterios desfavorables para la utilización de este tipo de herramientas. Cuando hay una necesidad de una sanción pública de una conducta. El Ministerio Público tiene que tener, la justicia tiene que tener una política criminal que determine qué hechos punibles son absolutamente inadmisibles y deben ser sancionados. Entonces allí eso se determina a través de políticas criminales claras, de políticas públicas claras en la persecución de los hechos punibles. También cuando estamos hablando de reiteradas violaciones de leyes, cuando estamos hablando de la necesidad de determinar la culpabilidad de una persona, cuando involucre violencia o malos tratos contra un menor o una persona incapaz, cualquier cuestión que verse sobre una cuestión de orden público que no permita una salida alternativa al proceso, cuestiones que están determinados claramente en el Código Procesal Penal. A través de lo que les mencioné de la ley de la Corte Suprema de Justicia, de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, se establecieron algunos hechos punibles donde puede ser conciliable dentro de ese marco penal o del marco procesal penal. Entonces la Corte Suprema de Justicia estableció ciertos parámetros que facilitan al juzgador justamente dónde recurrir a esta herramienta o cuándo recurrir a esta herramienta y cuándo no. Entonces se establecieron que en hechos punibles como el de coacción, como el de invasión de inmueble ajeno, violación de la confidencialidad de la palabra, apropiación, hurtos simples, obstrucción al resarcimiento por daños en accidentes de tránsito, hechos punibles contra la propiedad intelectual, estafa, lesiones de confianza que son como defraudaciones para otras normativas. Entonces, en esos casos se puede llegar eventualmente a utilizar esta herramienta sin absolutamente contravenir ni la normativa penal ni la normativa procesal penal y con un sustento inclusive de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Incumplimiento del deber legal alimentario. Y aquí es donde les voy a hablar de la experiencia muy positiva que tuvimos. En la inasistencia alimentaria estamos hablando de la única deuda que puede llevar en Paraguay, imagino que en varias naciones también, que puede llevar a una persona a perder su libertad. El incumplimiento del deber legal alimentario para con el hijo. Entonces, esto tenemos una situación pre-pandemia y post-pandemia que a mí me pareció muy importante compartir con ustedes. Hice un cálculo de la cantidad de casos solamente en el juzgado en el cual yo tengo intervención. Y resulta que de pre-pandemia y post-pandemia, de un total de 53 causas ingresadas en un periodo determinado de tiempo, ingresaron en un año, ingresaron 190 en otro año, aumentándose en 233%, de los cuales el incumplimiento del deber legal alimentario, atiendan bien lo que pasó entre el año 2020 y ahora el 2021. De 2 casos de incumplimiento del deber legal alimentario, aumentaron a 27 causas de incumplimiento del deber legal alimentario en un periodo corto de tiempo. O sea, 1.250% más casos de incumplimiento del deber legal alimentario en un solo juzgado, en una sola ciudad. ¿Qué pasó con estos casos que fueron presentados? De estos casos, se enviaron 43 a la oficina de mediación. De estos 43 casos que se enviaron en un periodo de un año, de mayo del 2020 a mayo del 2021, de los 43 casos se llegaron a acuerdos judiciales en un total de 30. O sea, un 70% de casos fueron arribados a un acuerdo por la vía de la oficina de mediación, derivados desde el órgano jurisdiccional a la oficina de mediación y con acuerdos exitosos. Solamente un total de 13 de estos 43 no llegaron a un acuerdo por diversos motivos. Falta de interés de alguna de las partes
o se llevó a cabo la audiencia y no hubo ningún tipo de acuerdo. Entonces, ¿cómo afecta la utilización de esta herramienta? ¿Cómo afectó en el juzgado particular en el cual yo intervengo, ¿verdad? Entonces, las diligencias preliminares, explicándoles un poco el proceso, un fiscal tiene diligencias preliminares que hace cuando se imputa, cuando se denuncia, mejor dicho. Normalmente entre 10 días y 6 meses puede llegar una imputación luego de que se denuncia un caso de incumplimiento del deber legal alimentario o cualquier otro tipo de hecho punible que no requiera la intervención inmediata de la justicia para cesar el hecho punible. Entonces, con la imputación tiene 6 meses como máximo el Ministerio Público de modo ordinario para actuar. Y es allí donde, cuando se interviene con la oficina de mediación, se imputa y a partir de ahí empiezan los 6 meses para investigar. Ya se deriva mientras el fiscal está investigando a la oficina de mediación y ya hay un acuerdo entre las partes sobre el monto adeudado y como una forma de pago eventualmente entre la madre del niño o de la niña y el padre, suponiendo que sea el padre el que está imputado por el incumplimiento del deber legal alimentario. Entonces, en vez de que un caso que se imputa, llega a los 6 meses, posteriormente en un año después se hace el juicio oral y público, estamos hablando de aproximadamente más de un año y medio de proceso, estamos hablando que eso puede terminar en menos de 3 meses. Realmente es muy positiva la herramienta utilizada debidamente. Algunas cuestiones que hacen a cómo se reactiva esto. El fiscal imputa, como esta es una herramienta implementada por el Poder Judicial, entonces lo que hace el órgano judicial es remitir esto a la oficina de mediación. Una vez que el fiscal imputa, la persona tiene, el imputado tiene el derecho de ser notificado de esa imputación, se le aplique o no se le aplique medidas cautelares. Entonces, ahí es donde el juez le comunica al imputado que tiene la herramienta en la oficina de mediación dentro del Poder Judicial, en la misma sede del Poder Judicial, a los efectos de poder eventualmente tener una herramienta para llegar a un acuerdo y que esa herramienta le puede facilitar una solución al conflicto mucho más rápida. Porque no olvidemos que en Paraguay no solamente tenemos un proceso penal donde una persona se puede ir hasta 5 años a la cárcel por ese motivo, sino que también existe ya un registro nacional del incumplidor del deber legal alimentario que le complica para buscar trabajo, para solicitar préstamos, para lo que sea. Entonces, cada vez es más grave este tipo de conductas. Entonces, la solución pronta al conflicto también es una motivación para la persona procesada, de modo que pueda recurrir a herramientas que le faciliten llegar a una solución al conflicto. Ventajas e inconvenientes para ir finalizando. La reducción sustancial de plazos cuando utilizamos estas herramientas. Las audiencias son mucho más ágiles porque, como le dije, estamos saturados. Entonces, si ya viene un acuerdo que es necesario solamente homologar, quiere decir que las partes ya acordaron. Es muy importante el diálogo porque normalmente en este tipo de casos también estamos hablando de conflictos de pareja o conflictos postmatrimoniales muchas veces, donde se da una situación de que a lo mejor es el problema efectivamente patrimonial, pero también hay un conflicto de caracteres. Entonces, ¿por qué no utilizar las herramientas que nos brinda la mediación para poder llegar a esa posibilidad de diálogo y de solución de conflictos? Que los jueces, debemos ser honestos y debemos ser claros, no estamos preparados como un mediador para dar esa solución y tener muchas veces esa empatía. Entonces, es una cosa, aunque tengamos todo el día solución de conflictos, esa utilización de una persona especializada en ese tipo de situaciones y dedicada 100% a ese tiempo realmente es muy importante. Eso elimina la cantidad de incidentes que se pueda tener. La reparación del daño se da mucho antes, inclusive que la reparación o la sentencia judicial. Muchas veces en las audiencias se da la resolución judicial y a partir de ahí se da una reparación. Sin embargo, cuando ya hay una mediación, se llega a un acuerdo. Muchas veces a partir de ese día
se realizan reparaciones por acuerdo de las partes y ya se llega con una reparación total al día de la audiencia. ¿Cuáles son los inconvenientes? Se debe coordinar más con el Ministerio Público. Se podría reducir mucho más el tiempo de respuesta en el tiempo en que se presenta el acuerdo conciliatorio ante el Poder Judicial y que toma conocimiento el agente fiscal para solicitar una salida alternativa al proceso. Los criterios judiciales también, por esa discrecionalidad y por esa autonomía que tiene el órgano jurisdiccional respecto como ese miedo que tenemos de los hechos punibles de acción penal pública, que puede remitirse o no a mediación. Aunque tengamos esa resolución judicial, muchas veces somos reacios a remitir a la oficina de mediación. Entonces, se podría visibilizar más esta herramienta, socializar a nivel poder judicial, a nivel nacional, para que esto tenga el operador de justicia tenga más confianza en su mediador, que la sociedad tenga más confianza en su mediador y finalmente es confianza en la justicia. Con esa difusión mayor que creo que estamos haciendo acá, yo creo que vamos a darle un mayor énfasis a la solución de los conflictos por la vía de la paz antes que por la utilización del mazo de la justicia, y también se puede dar mayor confianza y mejor percepción a la sociedad de que realmente el Estado está buscando la solución de los conflictos. Creo que he tratado de abordar en el tiempo que me cupo, Laura. Sí, No perfecto. sé si hay Bueno, preguntas. clarísima. Sí, tenemos preguntas, estamos muy ajustados con el tiempo, pero me parece que todas las preguntas que están en el chat ya las fue abordando, las fue aclarando, porque nos han preguntado sobre la justicia restaurativa, nos han preguntado sobre las estadísticas que tiene el juzgado respecto de los acuerdos logrados. Así que bueno, estamos muy justos con el tiempo. Hay muchos saludos, felicitaciones para usted en el chat. Ha sido una disertación muy clara, muy didáctica, muy interesante. Así que bueno, vamos a trasladarle las preguntas después para que pueda responderlas. Y la verdad que ha sido un placer escucharlo. Lamentablemente vamos a tener que irnos porque estamos pasados de tiempo. Pero bueno, realmente muy claro, muy didáctico y muy constructivo, todo lo que es muy interesante, y me parece que vamos desde también, desde este abordaje de la mediación y como herramienta, no solamente para descongestionar todo el trabajo judicial, sino ha nombrado muchos beneficios que tiene el tiempo, la posibilidad de la víctima de ser escuchada, de poder sentir que hay una respuesta también al daño que ha sufrido. Es una mirada más amigable, más eficiente también en el tiempo, acotada, y que me parece que vamos con la difusión de esto por buen camino para esa construcción, para la paz social que usted mencionó, como una solución para lograr la paz social. Me parece que me quedo con eso, y vamos todos en el mismo lugar con la difusión en medio también de este Congreso Americano de Mediación. Muchísimas gracias, doctor Juan Francisco Recalde. Espero que la próxima vez nos podamos ver de manera presencial también. Un gusto realmente, muchísimas gracias, que tengan todos buenas noches. Buenas noches. Lenguaje que representa, esta es la razón de estar.